Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. Segundo y definitivo debate sobre el proyecto económico se llevó a cabo el día de ayer hasta altas horas de la noche en la Asamblea Nacional. Hemos invitado a Germán Calle, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Precisamente al inicio de nuestro informativo habíamos dado a conocer de que el asambleísta era por el Movimiento de Unidad Plurinacional. Rectificamos entonces esto. Es asambleísta por la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy placentero estar aquí en este Mundo al Día de FM Mundo, que tiene una vasta audiencia en la ciudad capital. Ayer se aprobó la reforma tributaria, precisamente pese a que hubo temas de discordia, se logró llegar a consensos en casi el 90%, asambleísta. Sí, en general podemos decir que ese es el resumen, aunque desgraciadamente hubieron sorpresas de último momento. En general, como un resumen de esto, también podríamos decir que fue una ley mala. Al inicio teníamos 440 artículos que fue rechazada por diferentes bancadas, y lo cual fue positivo. Se mandó ya solamente los aspectos tributarios. Debemos indicar que al inicio pues estábamos nosotros muy contentos de la labor realizada como miembro de la Comisión de Régimen Económico, porque eliminamos cosas tan, clamorosas, bizarras, diría yo, como eso de la subvención a la banca, que consistía en la exención de pagar impuestos sobre la naturaleza intrínseca de lo que es un banco, que es prestar plata. O sea, por el solo hecho de prestar plata a emprendedores, constructo jurídico que no existe en el ordenamiento legal del Ecuador, esta definición de quién era emprendedor y por tanto podía haber sido un motivo de elusión por parte de la banca, pues salió esta disposición y estábamos muy contentos de ellos, así como este devengamiento que desgraciadamente al último momento, usted podría haber notado que nuestra bancada mayoritariamente se abstuvo finalmente, porque justamente se incluyó algo como reinversión en el sector, que es el mismo devengamiento, sino que con otro nombre, en el sentido de que las telefónicas podrán pagar lo que deben pagar en dólares, en divisas dólares, por la tasa de uso del espectro radioeléctrico, podrán pagar también hasta en un 45%, ahora ya no en el 80% como era inicialmente, podrán pagar esto que deben pagar en dólares también con proyectos de carácter tecnológico. Asambleísta, antes de continuar con la entrevista, quiero invitarle a escuchar lo que dijo el señor presidente de la República respecto a la aprobación en la Asamblea Nacional el día de ayer de la reforma tributaria. Correcto. Vamos a leerlo. Dice el primer mandatario: felicito el compromiso de los legisladores de la Asamblea a Ecuador, que sin mirar banderas políticas apoyaron nuestra propuesta porque beneficia a las grandes mayorías. El proyecto vuelve al Ejecutivo y con diálogo y consensos seguiremos tomando decisiones para un país mejor. Es lo que escribió el señor presidente de la República respecto a la decisión de la Asamblea de haber aprobado ayer la reforma tributaria. Sí, como le digo, hay aspectos realmente positivos. ¿Quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, con la remisión de intereses sobre los deudores jóvenes que fueron y se profesionalizaron, adquirieron sus profesiones, pero que ahora no están trabajando? Y lógicamente hay una remisión sobre los intereses de esa deuda y hay un sistema de pagos que enhorabuena para aquellas personas, así como ellos también otros deudores que por las dificultades intrínsecas que ha tenido el país, efectivamente ahora podrán reformular sus pagos, sus deudas. Esto es un aspecto positivo, pero hay otras cosas que realmente nos prevén un ambiente en futuro no tan halagüeño, como por ejemplo de que esta ley finalmente tratará de financiar 620 billones, que es un hueco que está en el presupuesto para el próximo año, pero en realidad ese no es el déficit fiscal. El déficit fiscal está por el orden de los 6.000 millones y frente a este tipo de necesidades no hay ninguna propuesta en firme, porque esto requiere una visión mucho más amplia, más estructural de lo que es la economía
economía del país. Ahora, la propuesta del Ejecutivo establece la revisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas. Esto fue bien visto por todos los asambleístas. Sí, esto y otras formulaciones que efectivamente son un poco de oxígeno para la economía ecuatoriana, pero como digo, persisten cosas porque a la vez que se dice que no hay efectivo, que no hay liquidez en el país, que no hay dólares, sin embargo, por ejemplo, se permite en esto de la ahora llamada reinversión, ya no el tema de las telefónicas, que se les permite no cobrar dinero, renunciando a la soberanía que tiene un Estado de cobrar el dinero y después invertir en el sector o en donde quiera, digamos, con divisas dólares, sino que ahora se les permite decir que van a pagar con más trabajito, lo cual es también birlar de alguna manera la ley de licitación. El Estado ecuatoriano, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, si quiere hacer, tiene que llamar a una licitación amplia, abierta, en donde prevalezca la concurrencia de todos los oferentes y no segregar un sector solamente para que finalmente devenguen estas grandes telefónicas que nos dan los servicios comunicacionales en el país a través de tener ya contrataciones prehechas, un sector prehecho, es decir, pagar las obligaciones que deben, ahora van a poder pagarlo hasta el 45% de estas tasas con más obritas. Es decir, como digo, birlando la ley de contratación pública. Sobre la devolución del impuesto al exportador se establece un nuevo mecanismo de drawback para los exportadores, asambleísta. Sí, son facilidades que efectivamente tienden a hacer que las exportaciones, por ejemplo, de un producto tan importante como el banano, se faciliten, se agiliten y lógicamente motiven esto a la reactivación económica del país. La propuesta del Ejecutivo en el proyecto económico era la remisión de intereses y recargos para sectores agrícolas, pecuarios y pesqueros que hayan contratado créditos con el CFN y Ban Ecuador. ¿Les viene bien esta decisión? Sí, cómo no, son deudores que por motivos de la crisis económica en el país ahora van a tener la oportunidad de ponerse al día en sus deudas. Eso es importante. Al inicio estaba solamente para, como le contaba, para las personas que habían tenido crédito educativo para cursar carreras, pero se expandió también al sector agropecuario. Las empresas sobre la contribución precisamente por ingresos mayores a $1 millón pagarán una contribución del 0,1 al 0,2% según sus ingresos. ¿Eso beneficia al fisco? Se va a recaudar más, indudablemente, porque esto es un ingreso pero temporal, por 3 años. Y el tema del restablecimiento de la economía del país no es por 3 años. Este es apenas progresivo. Con esto quiero decir que es insuficientemente progresivo. No se está cumpliendo la ley de oro de todo presupuesto y de todo sistema impositivo a nivel internacional, en donde se dice que el que más tiene, más debe contribuir con el desarrollo de un país. Nosotros frente a eso pusimos una alternativa que es muy importante y que ha coincidido lógicamente con el movimiento indígena que también ha planteado esto en su propuesta, en el sentido de que al menos se eleve al 4% con relación a todos los ingresos, pero impuestos no para las clases populares, sino para los 270 grupos más poderosos de este país. Ahorita están pagando entre el 1 y 1.5%. Nosotros habíamos propuesto que un método de financiar a largo plazo, lo cual requiere una reforma económica realmente importante y nos hace ver un tema de concepto. En el mundo mismo está sucediendo este tipo de cosas. Hay un 1% más rico en el mundo que efectivamente tiene el 99% de todas las riquezas que se producen. Y esto es obviamente indicativo y es fuente de rebelión social, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Ya es hora de que el Ecuador también encare de frente una solución de fondo en donde el que más tiene, más pague. Y no debería ser de 3 años, sino definitivo, asambleísta. Por supuesto, porque el restablecimiento de la economía no puede ser con esa temporalidad. Ahora conocimos que para llegar a consensos con las bancadas opositoras sobre el proyecto de simplicidad y progresividad económica, se tuvieron que eliminar 3 artículos. Sí, era lo que les relataba, exención de impuestos a la banca, este asunto del devengamiento que finalmente entró parcialmente con otro nombre como reinversión en el sector y lógicamente el tema de pago de saldos deudores, el Estado debe a los GATS provinciales, municipales, de parte de la ejecución presupuestaria y se puede hacer con bonos o con certificados de tesorería. No está mal, pero estaba ilimitado. Claro, ayer se consiguió que no sea el 5% del PIB, que son más o menos 5.000 millones de dólares, que es un horror, y quedó en el 3%, que son 3.000 millones,
pero lógicamente esto también no hay una acotación hacia el futuro. Hubiese sido mejor cuantificar que es más o menos 2.000 millones y pico lo que se debe hasta ahora y decir que ese saldo deudor se puede pagar con emisión de bonos, pero solamente lo que pasó y que no quede permanente para el futuro, porque inundar de papeles que efectivamente no tienen respaldo alguno, que es una promesa que hace el Estado a través de un bono, podría a largo plazo militar en contra de lo que es una verdadera liquidez. Es decir, los papeles bonos no es equivalente que tener los papeles verdes, que son las divisas dólares, que es muy apreciado, lógicamente, mantener esta solidez de la economía de manera real y no inundar con bonos. ¿Cuál fue la razón por la que los asambleístas correístas que antes se oponían a la ley económica urgente dieron sus votos en la comisión para poder aprobarla? Bueno, queríamos suscitar este debate que se dio ayer. Nosotros nos esperanzábamos es que en esta ley, que en general fue mala, con uno que otro parche, efectivamente podía ser mejorada. No se consiguió en el 100%, así es la política. La política es la medida solamente de lo posible. Y lógicamente terminamos absteniéndonos y algunos compañeros votaron en contra. El texto contiene además beneficios para el sector productivo afectado por las paralizaciones de octubre pasado. Asambleísta. Sí, y las provincias de la región Centro-Sierra, como es Cotopaxi, como es Chimborazo, como es Tungurahua, también Azuay, que se incluyó. Se agregaron otras provincias más. Se agregaron. Hubiese sido que la medida fuera nacional, pero no era esta precisamente. Nosotros estábamos también de acuerdo en que para revitalizar la economía en estos momentos, por ejemplo, se trataba de el IVA, que está al 12%, bajar 2 puntos, y con esto se producía un efecto de ganar y ganar, porque por un lado, con las cosas en un 2% más barata, que es el IVA, lo que compramos los ecuatorianos, pues iba a aumentar los actos de compra y por consiguiente también iba a aumentar la recaudación del Estado, pero no se pensó en este tipo de propuestas que son verdaderamente disruptivas, es decir, rompen con esa continuidad de que siempre hay que subir los impuestos, cuando en realidad se puede, rebajando los impuestos con el IVA, podía haberse conseguido un efecto económico mucho más positivo. Haber recogido la mayor cantidad de propuestas de los asambleístas que representan a las diferentes bancadas permitió que el informe haya sido aprobado en la Comisión de Régimen Económico, y esto permitió también entrar al debate para la Asamblea Nacional. Efectivamente es así, pero debo constatar que aún las fuerzas políticas del país tienen timidez en encarar de frente los problemas mayúsculos, mayores que tiene la economía y el diseño de un sistema impositivo, de un sistema de tributos, que es la clave para tener una sociedad equilibrada, bienestante y lógicamente en una cooperación en donde el que más tiene más pague, que es la clave de la democracia en el mundo. Respecto a la forma como se llevó el debate ayer, la altura con la que se llevó el debate el día de ayer para aprobar esta reforma tributaria, ¿cuál es su análisis, asambleísta? A mí me parece que estas son cosas positivas. Estamos dejando poco a poco el Ecuador del pasado de ayer. Pueden venir conceptos económicos y políticos, pero siempre se tiene que hacer desde la altura de un estudio social, de un estudio académico y desde una propuesta social y técnica que efectivamente pueda a la gran mayoría de los ecuatorianos que ve con atención qué es lo que hace una asamblea, verles que a pesar de que hay diferentes enfoques teóricos, políticos, filosóficos, ideológicos, que es normal, efectivamente que hay un enfoque en pos de lograr una sociedad más bienestante. Se ha eliminado también la exención del impuesto a la renta para los intereses que ganan la banca por exceder los créditos de emprendimiento. ¿Esto beneficia al país, asambleísta? No, este era un asunto que efectivamente está eliminado. Esto es totalmente bizarro. Pero se buscaba ingresar en el fíjese proyecto. Que tuvimos en esta mala ley, como le digo, que escudriñar con lupa, con una meticulosidad importante, porque por ahí se filtraban también más beneficios para la banca. Ellos son los que por obligación, es como que si hubiese dicho, bueno, nosotros los asambleístas estamos haciendo esta ley y por ese motivo bájenos también el impuesto a la renta en 3 puntos. Hubiese sido ridículo, pues igual de ridículo y bizarro, absolutamente clamoroso era esa eliminación de los impuestos hasta por el 3% a la banca por el mero hecho de cumplir con su negocio, que es prestar plata.
Y eso que fueron 50 artículos. Imagínense en el proyecto de ley anterior, que eran como 300 o 400. 440, y hizo bien la Asamblea en simplemente rechazarle, mandarle al archivo. Ese es un momento importantísimo, crucial en la vida política de este instante, en donde demostramos que las bancadas políticas de diferentes, digamos, órdenes, de diferentes conceptos, podemos unimismarnos en una situación de salvar a la dolarización, que eso fue lo que se hizo. El proyecto está orientado a fortalecer la política fiscal, fomentando el emprendimiento y la actividad de exportación en el país. También instaurar un régimen tributario simplificado que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de las obligaciones. Esto es bueno, asambleísta. Sí, pero es una declaración apenas lírica, discúlpeme que le diga, porque en definitiva no se encara y no se termina de encarar con fortaleza de fondo lo que es el diseño de un proyecto impositivo que haga lo que se debe hacer para un país, que establezca una justicia tributaria que nos lleve hacia un estadio de mejor ejercicio de nuestros deberes y obligaciones democráticos. El que más tiene, más debe contribuir, y esta es una regla universal que aún está lejana de cumplirse en nuestro país. ¿Usted estima que se debe crear una nueva reforma tributaria que se lo pueda pulir esta que ha sido aprobada? Sí, pero creo que en este gobierno absolutamente débil y fallido no va a suceder. Esperemos que los resultados democráticos de 2021 efectivamente puedan dar la fortaleza política al próximo gobierno para encarar de frente un sistema impositivo que sea mucho más socialmente sustentable y justo. Y que pueda ser trabajado por la nueva Asamblea Nacional con sus nuevos asambleístas. Efectivamente, así debe ser. Y que vaya pensando también en el desarrollo del país y el bienestar de los ecuatorianos. Como debe ser por siempre. Queremos agradecerle a Germán Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Régimen Económico, que nos ha acompañado esta mañana dándonos su punto de vista sobre lo que fue el día de ayer, el trabajo en la Asamblea donde se aprobó la reforma tributaria. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Licenciado Ernesto, un placer haber estado con usted. Gracias a usted. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados.